iglesia. Se dobla, toda cadena es rota ante tu presencia, oh Dios. Hay caminos hoy donde no los habían antes. Ante tu presencia los rugidos son aquietados, las distracciones cesan y nos enfocamos en ti. Excediste en amor, te excediste en amor, oh Dios. Y en esta noche te decimos gracias, gracias Dios, gracias Señor. Santo, 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 santo Dios. La iglesia y el Espíritu dicen ven Señor, ven Señor. Tu iglesia te dice, el Espíritu clama, ven Señor, ven Jesús, ven Jesús. Tierra hermoso, en tu presencia renuevas todo, en tu presencia todo se posa ante ti.
alineados contigo, Cristo Jesús. De eso hemos cantado en esta noche, Señor. El que el cielo y la tierra se unan, Señor. El que venga tu reino a nosotros, Cristo. Es estar alineados, Señor. Es estar encaminados, Señor. Es estar fijados, Señor. Puestos los ojos en la meta que eres tú, Cristo Jesús. Padre, es tan fácil en este tiempo de ayuno meternos, Señor. Pero lo importante, Cristo Jesús, es llevar esto por el resto del año, Señor. No quedarnos cortos, como decíamos en esta noche. Este año excedernos, Señor. Si nos levantábamos a una hora a orar, Señor, nos levantaremos a otra, Cristo Jesús. Padre, si ya enseñábamos en la iglesia, Padre Santo, haremos otra cosa por ti, Señor. Nos excederemos en buscarte, sobre todo, Cristo Jesús. Padre, te amamos y te bendecimos. En el precioso nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesús, y la familia de Jesús da un fuerte Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es estar en la presencia de Dios, amén. ¿Qué número es este día? ¿Cuánto nos faltan? 18 días, amén. ¿Se dan cuenta? Cuando sienta ustedes ya no, ¿cuánto nos falta decir? 10. ¿Cuánto nos faltan? 2. Así que, ¿cuántos se han sentido fortalecidos en estos días? Amén. Algunos se han sentido ahí por ahí que ya por poco pateaba la raya. Es que se ríen es porque sí, ¿verdad? Pero el Señor nos da fortalezas, amén. Fíjense, yo toda la mañana que me levanto a orar siempre le digo, Señor, dame fortalezas este día. Y cuando nos vamos de aquí le digo, Señor, dame fortalezas, porque es el Espíritu Santo el que nos fortalece, amén. No aguantáramos, no soportáramos si el Espíritu Santo no nos diera las fuerzas para hacerlo, amén. Así que en Él hemos creído y Él nos fortalece. De Él tomamos fuerzas, amén. Bueno, hermanos, vamos a orar por las ofrendas. ¿Por qué no nos paramos para orar? Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque estamos reunidos, Señor, para darte la honra y la gloria de todos, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, aquel que va a dar con un corazón contento, Señor. Sabiendo, Señor, que tú eres bondadoso, Señor, en todas las cosas y que estamos ofrendando a un Dios grande, a un Dios poderoso, Señor, que es dueño del cielo y de la tierra, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos al dador alegre, multiplica sus ofrendas y sus diezmos al 100%. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasen a ofrendar, por favor. Gloria a Dios. Amén, amén. Qué bueno. Antes de pasar así bien breve, algunos tienen testimonio ya del ayuno, que Dios ya le empezó a responder, alguna respuesta o algo que ha visto en su vida, que de repente Dios se le manifestó grande y con poder. ¿Hay alguien que ya vio alguna respuesta que el Señor empezó a contestar en su vida? ¿Testimonios? Dice la palabra que si usted no habla, las piedras van a hablar por usted. ¿Y qué quiere? ¿Que las piedras hablen? ¿Hay alguien que ya tiene testimonio? ¿Nadie? Bueno, vamos a seguir preguntando para la próxima. Hay una enseñanza que el Señor me puso ya hace días y la había dejado para el ayuno. Quise darle este domingo, pero el Señor me reveló otra palabra en esos días y fue bonita. ¿Cuántos recibieron este domingo también?
Pero hoy Dios me dio otra palabra que yo sé que va a ser de bendición para todos los que estamos aquí. ¿Por qué no nos paramos y oramos para recibir esta palabra? ¿No hay nadie en la computadora o sí hay alguien en la computadora? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: gracias te damos, Señor, porque estamos reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque estamos en medio de este ayuno, Señor, clamándote y adorando, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque todos mis hermanos que están aquí están, Señor, decididos a mantener este ayuno, Señor, por 21 días. Yo los bendigo, Señor, y te pido que les des fortaleza en estos 21 días para que sean perseverantes y se mantengan firmes, Señor, a mantenerse en el ayuno, Señor, y que lo hagan como tu palabra dice, el ayuno que tú has escogido. Ese ayuno que a ti te agrada, Señor, rompiendo toda ligadura de iniquidad, toda carga de opresión, dejando libre a los que están oprimidos, Señor, a los que están quebrantados y quebrando todo yugo, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos, Señor, que esta iglesia va a ser una iglesia con poder, Señor, después de este ayuno, Señor. Declaramos que esta iglesia va a ser una iglesia que va a dar muchos testimonios, Señor, de lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, Señor. Exaltamos tu santo nombre, Señor. Exaltamos lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables esta noche a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el control de esta reunión. En el nombre de Jesús, toca el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos se sienten gozosos de estar en la casa de Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que Dios lo ama? Amén. Dios lo quiere a cada uno de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque somos sus hijos. Wow, ¿no se siente hermoso ser el hijo de un rey, de un gran Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabe? Yo cuando voy con donde mis papás y estoy en la casa de ellos y de repente medio les cuento un problemita, pero pequeño, por pequeño que sea, ya los pobres señores ya ni duermen pensando en el problema que les he contado. Digo, mejor no les debería de contar. Ahora imagínense cómo se pone Dios cuando le contamos nuestros problemas. Que de repente nosotros venimos, el Señor dice, wow, está confiando en mí. La palabra que traigo esta noche está en Isaías capítulo 43. Isaías 43, vamos a leer 3 versos nada más. Isaías 43 del verso 1 al 3. El 3 vamos a leer solo la parte A. 43, verso 1. Yo quiero que estos versos, hermano, usted se los subraye en su Biblia y es más, se los aprenda, porque yo sé que le van a servir. Amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo. Cuando diga Jacob, diga su nombre. Creador tuyo, Roberto, diga su nombre. Y formador tuyo, cuando diga Israel, diga su nombre. Roberto, no temas, porque yo te redimí. ¿Quién nos redimió? El Señor. Amén. Él pagó el precio por nosotros. Te puse nombre. Mío eres tú. No somos del Señor. Dice la palabra que Él nos compró por precio y precio de sangre. Antes pertenecíamos a Satanás, pero ahora pertenecemos al Señor Jesús. Él es nuestro amo y de Él somos esclavos ahora. Somos posesión del Señor Jesús. Por eso un cristiano no puede ser poseído, porque Él es posesión del Señor Jesús. Amén. Luego dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén.
Dice qué hermoso pasaje, qué precioso pasaje. Hermano, haga lo suyo. El Señor nos está hablando a nosotros. Nosotros somos hijos del Señor. Entonces, Él dice que Él, cuando estemos pasando problemas, cuando estemos pasando tribulaciones, Él va a estar con nosotros. El tema de esta noche es, Él no te saca, pero Él está contigo. Amén. Se lo voy a leer en la versión viviente, como dice. Es una versión totalmente diferente, pero mire cómo dice la versión viviente. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate y te he llamado por tu nombre. Eres mío, dice el Señor. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Gloria a Dios. ¿Para quién es esta prédica, hermanos? Todo aquel que está pasando una dificultad. ¿Para quién esta prédica? Todo aquel que está en medio de una gran tribulación. Todo aquel que está en un problema económico. Todo aquel que está en un problema familiar. Todo aquel que tiene una enfermedad que no le esperaba y le ha llegado. Para esta prédica es también para aquel que no tiene nada todavía, pero que le va a llegar porque es parte de la vida. ¿Sí o no? Tarde o temprano vamos a tener tribulaciones, tarde o temprano vamos a tener problemas, y cuando nos lleguen esos problemas nos vamos a acordar de esta palabra. En otras palabras, hermano, esta palabra es para todos los que estamos aquí esta noche. Amén. Siempre que estamos en medio de tribulaciones, siempre que estamos en medio de las tormentas, siempre que estamos en medio de esas situaciones que nos quitan la paz, que nos roban el gozo, lo primero que nosotros hacemos es decirle al Señor, Señor, sácame por favor, que ya no aguanto más. Ya no puedo, Señor, ¿por qué no me sacas? Esto me tiene oprimido, me tiene cansado, ya no sé cómo seguir adelante, Señor, por favor, sácame. Hermano, quiero enseñarte esta noche. El Señor no dice que Él te va a sacar, sino que Él va a estar contigo en medio de los problemas. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios poderoso, un Dios magnífico, que Él permite que pasen las pruebas para que puedas percibir que Él está contigo, y que si Él está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Mire cómo dice el verso 2, y quiero el que nosotros examinemos, cuando dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Fíjese, Dios dice, yo no voy a dejar que no pasen las aguas. Yo no voy a dejar que no pasen los ríos de dificultad, los ríos de problema. Yo no voy a dejar que pases fuegos que te consuman. No, el Señor no dice eso. Él no nos promete en ninguna parte que no vamos a tener tribulaciones, que no vamos a tener problemas. Eso no nos lo promete el Señor. Lo que sí nos promete, que en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, en medio de las aguas profundas, en medio de esos ríos turbulentos, en medio de ese fuego, Él va a estar con nosotros. Amén. Dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. 3 situaciones, hermanos, diferentes que el Señor nos promete que va a estar con nosotros. Amén. ¿Cuáles son las aguas profundas? Son todas aquellas situaciones que nosotros pasamos que está en peligro nuestra vida. Como por ejemplo, un asalto, un accidente, un robo, cualquier situación que expone nuestra vida, que estemos a punto de morirnos. Y esto soy yo y testigo, hermanos. Yo siempre les digo a los hermanos, si un gato tiene 7 vidas, yo tengo la vida de 7 gatos. ¿Por qué me he salvado de morirme?
no una, sino que varias veces. Y le digo, hasta me dieron por muerto, no una, sino que 2 veces. Que cuando los compañeros me veían, me decían, Roberto, me decían. O sea, se quedaban hasta blancos. ¿Sabe qué yo decía para entonces? No me tocaba, decía. ¿Sabe qué decimos en el mundo? No era mi tiempo. Yo quiero decirte, Dios nos comprueba que Él está con nosotros en medio de esas situaciones. Ahora yo lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me tenía escogido para algo. Solo póngase a pensar, si a mí me hubiera pasado algo en ese momento, si me hubiera ido con el Señor en ese entonces, yo no hubiera estado pastoreando esta iglesia. Posiblemente la familia de Jesús aquí en Houston, Texas, quizás nunca hubiera nacido. Posiblemente sí, si Dios lo hubiera querido. Pero Dios ya me tenía escogido para hacer esta obra. Dios ya me tenía escogido desde ese momento para hacer esto. Y yo estoy seguro que también Dios lo tiene escogido a usted para hacer un trabajo para Él, para hacer una obra para Él. Y en que las aguas sean profundas, Dios lo va a librar. Amén. Los ríos de dificultad, ¿cuáles son los ríos de dificultad? Son todas las tribulaciones, son todos los problemas que nosotros enfrentamos en la vida. Problemas legales, que de repente nosotros tenemos problemas familiares, problemas con los vecinos, todas esas situaciones, problemas familiares, son los ríos de dificultad, problemas económicos que de repente no nos alcanza para pagar, de repente nos quedamos sin trabajo y con todas las deudas por encima. En medio de esos ríos, en medio de esas tribulaciones, dice el Señor, yo estoy contigo. Amén. Yo estoy contigo. Y yo sé que muchos han pasado estas situaciones y han podido comprobar que Dios está con ustedes. El hermano José, hace algunos tiempos, cuando empezó el ayuno pasado, ¿verdad, hermano José? Se quedó sin trabajo. Y hasta este ayuno, el hermano ya agarró. Gloria a Dios, un aplauso al Señor. Amén. Pero pasó casi un año, ¿verdad, hermano? Ahora, ¿le hizo falta en todo ese tiempo, hermano? ¿Qué pasó en todo ese tiempo? ¿Creció o no creció? Gloria a Dios. ¿Sabe? Dios nos demuestra en medio de los problemas, en medio de las dificultades, de sea índice familiar, de índice económico, de índice legal, que nosotros tengamos problemas con las leyes y todo, hermanos, Dios va a estar con nosotros. No significa que si usted tiene un problema legal no tenga que contratar un abogado. Posiblemente tenga que gastar mucho dinero. Pero Dios le va a demostrar que Él está con usted. Y que todo tiene un propósito. Y que no va a dejar que usted pase más de lo que no tiene que pasar. Dios tiene un propósito en su vida. Y el último, que es el fuego de opresión, son todos aquellos ataques de Satanás que nos oprimen en nuestras vidas. Muchos de estos, la gran mayoría, no todos, pero yo considero que por lo menos el 80% lo son las enfermedades. Porque muchas de las enfermedades que nosotros padecemos son de índice psicosomático, no son de índice físico, muchas. Muchas sí, pero muchas son realmente, únicamente, exclusivamente problemas espirituales en nuestras vidas. Pero entre todas esas dificultades, Dios está con nosotros. Amén. Ahora, si no, pregúntese por qué el apóstol Pablo, cuando dice de que le fue clavado un aguijón, dice un aguijón de Satanás, dice. Muchos teólogos, y yo soy de los únicos que opino, que no eran sus ojos, sino que era en su espalda el problema. Pero era un dolor, pongamos que hubiera sido en los ojos, era un dolor. Donde era el dolor, era un dolor en su cuerpo. Pero ¿quién se lo había puesto? Satanás. Dios se lo había permitido. Okay. Era de índice psicosomático, espiritual, ¿sí o no? Claro. Ahora, en todas estas situaciones, hermano, Dios siempre va a estar con nosotros. Dios no nos promete que no nos vamos a pasar las dificultades. Dios no nos promete que no vamos a tener tribulaciones. Pero los hijos de Dios tenemos que pasar estas situaciones para que podamos comprobar que Dios es grande y es maravilloso. Amén. Ahora, si usted se fija, por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel, tuvo que pasar el foso de los leones.
¿Le pasó algo a Daniel? No. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con él. Los 3 amigos de Daniel tuvieron que pasar el horno de fuego. Dice la palabra que cuando abrieron solamente el horno para meter a los amigos de Daniel, se achicharraron los que abrieron el horno. Estaba tan hirviendo, tan caliente que no aguantaron. Y metieron los amigos de Daniel y les pasó algo. No. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. El rey David, cuando fue a pelear con Goliat, era un gran gigante y todo. Solo imagínense, con una onda, simple y sencillamente con una onda y una piedra, se echó al gigante y a la primera piedrada se lo echó. No le pudo hacer nada al gigante Goliat. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con él. El apóstol Pablo estaba en medio de una embarcación que estaba a punto de hundirse. E iban más de 250 en ese barco. Y cuando Pablo estaba orando, Dios le dijo: no voy a dejar que te pase nada, y te he concedido que todos los que están en el barco tampoco les pase nada junto contigo. ¿Por qué no le pasó nada? Porque Dios estaba con él. La iglesia, cuando comenzó la iglesia, hubo gran persecución a la iglesia, persecuciones tras persecuciones. Hermanos, ser cristiano en ese entonces era prácticamente sellar su muerte. Pero en medio de todas esas tribulaciones, Dios estaba con ellos. Y si Dios estuvo con Daniel, si Dios estuvo con los 3 amigos de Daniel, si Dios estuvo con Pablo, si Dios estuvo con David, si Dios estuvo con José, si Dios estuvo con Gedeón, ¿usted cree que Dios no está con nosotros? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y ahora nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe es la que nos salva. Esa fe en nuestro Señor Jesús es la que nos protege. Hermanos, yo le debo decir algo. Usted no estuviera ayunando este día. Este es el 3er día, si usted no creyera que hay un Dios grande y poderoso. Ahora usted tiene que creer más. Y usted tiene que decir: Señor, yo estoy contigo. Sea cual sea mi dificultad, sea cual sea mi problema, yo sé que tú estás conmigo. Amén. El mejor ejemplo que nosotros podemos tener de esto es justamente cuando el Señor Jesucristo iba en la barca con sus discípulos. Dice que hubo una gran tormenta, dice la historia, y que la tormenta era a que el barco ya se iba a dar vuelta, pero el Señor Jesucristo ahí iba con ellos. Ahora mire lo más maravilloso de este pasaje. ¿Qué iba haciendo el Señor Jesucristo? ¿Ayudándoles con las velas? ¿Ayudándole a remar? No, dice la Biblia que iba dormido. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que Dios Padre cuida de él. Amén. Y cuando los discípulos lo despiertan, ¿qué les dice? Hombres de poca fe. Dice, no se levanta inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Yo una vez vi que iba en un barco de esos cruceros, que el cuartito, hermano, sí, es un cuartito chiquitito, me imagino como duermen los japoneses, ¿verdad? Pero más chiquito que eso, quizás un cuartito bien pequeñito, o algo así quizás. Mire, pero íbamos en el barco, y yo iba pensando: ¿y si este barco empieza? ¿De dónde vamos a salir aquí todos? Porque era un cuartito tras cuarto, como que somos sardinas en ese cuarto. Pero era así, pegado. Imagínense, el Señor iba en una gran tempestad y dormido. Y cuando se despierta, le dice: hombres de poca fe. ¿Sabe qué nos quiso dar a entender el Señor con eso? Que en medio de los problemas es cuando más nos debemos llenar de fe. Que Dios está con nosotros. Que Él no va a dejar que nuestro barco se hunda. Porque si Él está con nosotros, ese barco no se va a hundir. Amén. Hermanos, confiemos en el Señor. Ahora, la pregunta que todo el mundo se puede hacer esta noche es: ¿por qué Dios permite que nosotros pasemos pruebas? ¿No esa es la pregunta que todos nos haríamos? Yo me la hago siempre. Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Y wow, cuando Dios me dio esta palabra dije: Señor, siempre anduve buscando esta respuesta y hoy tú me la diste. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1.
Recuerde, este pasaje, siempre que usted está pasando pruebas es porque hay un propósito. Hermanos, Dios es un Dios de propósitos. Dios no nos, vi cómo le dijo Dios a Jacob: ¿acaso no te creé yo? ¿Acaso no te formé yo? ¿Usted cree que Dios lo creó a usted por casualidad? Dios nos creó con un propósito. Ahora mire lo que dice 2 Corintios 1, verso 3. ¿Está conmigo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cómo le dice aquí la palabra? Dios de toda consolación. Dios es un Dios consolador. El Espíritu Santo, uno de los adjetivos del Espíritu Santo, los nombres del Espíritu Santo es que Él es un consolador. Dios nos consuela. Ahora mire lo que dice el verso 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Qué dice este verso? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por medio de quién? De Dios. Wow. Hermanos, por favor, que le caiga aquí el peso. Mire, entienda esto. El pastor no es Dios. ¿Me está escuchando lo que le quiero decir? El pastor no es Dios. El pastor me puede dar una palabra, me puede alentar, pero yo no sé si lo está haciendo de corazón o no lo está haciendo de corazón. Pero Dios sí lo hace de corazón. El Espíritu Santo sí lo hace de corazón. Ay, si ni me han venido a ver y me duele la pierna desde la mañana. Es que no puedo. Hermano, es mi trabajo ir a orar por usted y todo. Pero un día no voy a poder. Un día voy a estar quizás más atribulado que usted. Usted va a estar en una barca en tempestad, yo voy a estar en medio de un huracán. Y apenas me voy a poder mover. Pero Dios va a estar conmigo y va a estar con usted, porque Él es un Dios de consuelo. Amén. Por eso es que, mire hermano, Dios no nos crea por casualidad. Dios no nos puso por cualquier cosa. Dios nos creó con un propósito. Y cuando Dios permite que todos nosotros pasemos un problema, cuando Dios permite que todos nosotros pasemos una tribulación, hermano, no es porque Dios se le ocurrió allí por accidente. Ay, es que aquí estaba Roberto, dije, y lo voy a agarrar. No, hermano, Dios tiene un propósito. Cada cosa que nosotros pasamos en nuestras vidas, Dios lo hace con un propósito. Solo piense esto, hermano. Está pasando un problema matrimonial. ¿Sabe por qué lo está permitiendo Dios pasar? Porque un día usted va a tener que ministrar otro matrimonio con el mismo problema matrimonial. ¿Me está escuchando? Está pasando un problema económico. ¿Sabe por qué Dios lo está permitiendo? Porque un día usted va a tener que consolar a otra persona con un problema económico. ¿Está pasando usted una enfermedad, con dolor, con sufrimiento? ¿Por qué Dios lo está permitiendo? Porque un día usted va a tener que consolar a otra persona con ese dolor que usted también ya lo pasó. ¿Por qué usted va a poder consolar, hermano? Porque usted fue consolado en medio de la tribulación. Usted fue consolado en medio del problema. Muchas veces nosotros criticamos a los pastores, por ejemplo, que se han divorciado. Un ejemplo. Algunos han cometido error, pero otros no. Pero póngase a pensar, estos hombres tienen que ministrar a veces 100, 200, 1000 personas o más. Y muchas veces Dios les ha permitido pasar una situación tan difícil en sus vidas para poder consolar a otros divorciados. Si no hubieran pastores divorciados, ¿quién los entendería? No me está entendiendo lo que le estoy diciendo. O sea, todo lo que nosotros pasamos, no le estoy diciendo que esta es licencia para que se divorcien los pastores, ¿va? No, lo que le estoy diciendo es que muchas veces pasamos situaciones que no queremos,
que no estamos esperando. ¿Por qué me tocó vivir a esto? Hermano, la moneda que usted le tocó vivir, acéptela. Es la voluntad de Dios. Y hay un momento que nosotros ya no podemos hacer nada. Nosotros oramos y oramos y oramos, y si Dios no nos responde de acuerdo como nosotros queremos, acepte la voluntad de Dios. Mire, una de las cosas más difíciles que a nosotros nos cuesta aceptar en nuestras vidas es que un ser querido se nos vaya. Es lo que más duele, ¿sí o no? Pero muchas veces nos toca jugar esa moneda, y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Si nosotros nos fortalecemos después de una situación de esas en el Señor y agarramos fuerza del Señor, es porque nos ha permitido el Señor pasar eso, porque un día vamos a consolar a otros hermanos, a otra persona que está pasando el mismo dolor que nosotros ya pasamos. Amén. O sea, todo lo que nosotros pasamos es con un propósito, es para que podamos consolar a otros. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Si puedes, por favor, ¿dónde está Oscar? Coca, se me salió Coca. Bueno, alguien que pueda encender el aire de allí porque se siente calor. Uno nada más encienda. Pero yo le voy a decir, solo hágase esta pregunta. Job estaba de lo más tranquilo, ¿sí o no? Job estaba bien. Pero ¿quién le dijo a Satanás: ¿acaso no te has fijado en mi siervo Job? ¿Quién se lo dijo? Ahora, pregúntese, ¿por qué Dios iba a decirle y ponerle, mirá, si dice la palabra que Job era un hombre justo? Y lo dijo mismo Dios. ¿Por qué Dios le dijo: ¿acaso no te has fijado en mi siervo Job? ¿Tenemos un Dios malo? No. ¿Sabe que Satanás trabaja de acuerdo a los propósitos de Dios? Israel, el pueblo de Israel sufrió esclavitud, sufrió persecución, fueron sacados de todo con un propósito. Porque era un pueblo que se apartaba de Dios, un pueblo que había renegado de Dios, y entonces Dios, con el propósito, usó reyes, levantó reyes contra Israel, ya con un propósito. Si no, pregúntese otra cosa: ¿por qué Jeremías tuvo que dar tanta profecía contra el pueblo de Israel? ¿Ah? Y si yo le digo, si Jeremías estuviera en estos tiempos, en ninguna iglesia lo dejarán entrar. Cuidadito, no dejan entrar a Jeremías porque es tan negativo y solo nos viene a hablar mal. Y lo mismo pasó en su tiempo. Todos los demás profetas profetizaban a favor, solo Jeremías no. ¿Por qué? Porque Jeremías oía la voz de Dios. Y Dios había levantado al rey de Babilonia contra Israel, porque porque Israel se había apartado, el pueblo de Dios se había apartado. Dios nos permite pasar esas pruebas. Pero también hay otra causa por la cual Dios nos permite pasar esas pruebas. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. ¿Está conmigo? Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. A ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios. ¿Cómo somos protegidos nosotros, hermanos? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Tiene una enfermedad que no la deja, afírmese en la fe. Empiece a escuchar prédicas de sanidad, incremente su fe en la sanidad. Y el poder sanador de Dios lo va a terminar sanando. Tiene un problema económico, empiece a oír prédicas de economía, de prosperidad, hermano, y la fe le va a aumentar. Y el poder de Dios lo va a sacar de donde está. La fe de Dios nos protege para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo, estoy leyendo de la versión contemporánea, diversas pruebas y aflicciones. Fíjense,
La misma palabra dice que las pruebas y las aflicciones son por un tiempo. Y luego dice, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Amén. Hermanos, la primera causa es porque nosotros podamos servir de consoladores a otros. Pero la segunda causa, hermanos, es porque Dios quiere forjar nuestra fe. ¿Cómo se forja el oro? Con fuego. Y sabe que son hornos a altas temperaturas donde meten el oro al fuego. Y cuando meten el oro, si usted ha visto el oro, cuando lo sacan, hermano, no parece oro. Parece como que fuera una piedra chuca, una piedra sucia, llena de tierra. Pero cuando lo meten al fuego, hermano, todo lo malo, todo lo que no sirve, se va cayendo hasta solamente quedar el puro oro. Y tienen una temperatura exacta para tampoco dañar el oro. Y el tiempo exacto que debe estar esa pieza de oro para que se pueda pulir. Pues así como el oro es probado y que es perecedero, así también nuestra fe tiene que ser forjada. Las pruebas y las tribulaciones nos sirven para que nosotros seamos probados, si hemos creído, para que nos afiancemos más en que el Señor es grande y poderoso. Ahora, yo dije al principio, Dios nos formó, Dios nos creó, somos hijos de Dios, todos y cada uno de nosotros. Pero Dios nos escogió, ¿sabe cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Wow. ¿Sabe que mi Dios es un Dios maravilloso? Dios escogió a Chris desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabe por qué escogió a Chris desde antes de la fundación del mundo? Porque Dios trazó un plan desde ese momento para la vida de Chris. ¿Sí o no? Todos nosotros somos parte del plan de Dios. Todos tenemos un plan donde caminar. Y Dios nos ha escogido para que caminemos en ese plan. Pero muchas veces nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestro estar renegando y todo, no deja que el plan de Dios camine, se desarrolle en nuestras vidas. Entonces Dios permite que nosotros pasemos esas pruebas y esas tribulaciones para forjarnos y aprendamos a desprendernos de aquellas cosas que no nos permiten obrar para el Señor. Mire, termino con esta ilustración. En una ocasión estaba un tecladista muy bueno, pero muy bueno. Y este hombre era un pianista. Y este hombre estaba en su iglesia y empezó a tocar una canción de un artista muy famoso en aquel entonces. Y él empezó a tocar la canción y empezó a tocarle y le daba y le daba y le daba. Y al final se terminó enojando porque no le salía como él quería. Y agarró, cerró su piano, se levantó y cuando volteó a ver atrás se dio cuenta que detrás de él estaba un hombre. Y le dice, ¿qué le pasa? Le dijo. No me sale, le dijo. ¿Me permite tocar yo la canción por usted? Le dijo. No, yo no dejo que nadie toque mi piano, le dijo. Y después de un par de veces que el hombre le insistió muy amablemente que le dejara tocar su piano, él dijo, bueno, pues está bien, tóquelo, le dijo. Y empieza a tocar la canción y llenó ese lugar con unas preciosas letras y todo. ¿Sabe por qué? Porque él era el creador de esa canción. Era el artista que había creado esa canción. Cuando él le pregunta ¿cuál es tu nombre? Se da cuenta que él era el artista y dice, wow, y ya no te iba a dejar tocarla, le dijo. Y ahora sé que tú eres el artista. Ahora, yo quiero decirte, ¿sabe qué es lo que pasa en nuestras vidas? Muchas veces nosotros mismos queremos tocar nuestra propia música y no queremos tocar la música del Señor. Y nos enojamos porque las cosas no nos están saliendo bien y todo nos está saliendo en contra. ¿Sabe por qué? Porque seguimos insistiendo en tocar nuestra propia música. Pero no dejamos que el maestro de maestros
pueda tocar la canción en nuestras vidas y que nos use como instrumento para esa alabanza de Él. ¿Cuándo vamos a dejarlo? Estamos en el ayuno, 21 días de ayuno y oración. Estos 21 días de ayuno y oración que te sirvan para poder poner tu vida, para poder decirle: Señor, tú eres el maestro, úsame como instrumento. Ya no quiero seguir tocando mi música, toca la tuya conmigo. Sé tú el maestro que puedas tocarla. Dios te ama. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Él nos creó y Él nos formó. Y nada va a dejar que nos pase. ¿Sabe por qué? Porque Él está con nosotros. Sea cual sea el problema, sea cual sea la dificultad, Dios está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Somos más que vencedores. Créelo, Dios está contigo. Afírmate esa palabra: Dios está contigo. No te saca, pero Dios está contigo. Cuando tú pases, le vas a dar alabanza y lo vas a exaltar, porque vas a decir: Dios, tú estás conmigo. Amén. Vamos a pedirle al teclado que pase, por favor. Y solamente quiero un cantante, uno. Mónica, pasa tú. Separan todo, por favor. Gracias, Señor, gracias. Una de las cosas que más me encanta de Dios es que Dios es un Dios, wow, sorprendente. Y Él nos creó y Él nos conoce, ¿sí o no? Y como Él nos creó, Él nos formó, Él sabe lo que podemos soportar, hasta dónde podemos llegar. Dice que cuando yo era piloto, habían aviones en los cuales uno tenía que hacer una maniobra, por ejemplo, para hacer una acrobacía aérea. Y uno, para saber si ese avión podía hacer esa acrobacía aérea, iba al manual. Y el manual estaba escrito por el que diseñó el avión. Entonces el manual le decía si el avión podía hacer esa maniobra o no la podía hacer. Y si la podía hacer, le decía cómo tenía que hacer la maniobra, a cuánta velocidad tenía que entrar, qué momento usted tenía que jalar el bastón, darle vuelta al bastón, hacer lo que tenía que hacer y a qué momento salir. Y si no lo podía hacer, le decía por qué no lo podía hacer. Ahora, pero ¿quién conocía eso? El que diseñó el avión. Y Dios nos creó y nos diseñó a nosotros. Y Él sabe lo que ha puesto dentro de nosotros. Así que cuando estamos en medio de una dificultad, en medio de una tribulación, de una tormenta, tenemos que venir al Creador y decirle: Señor, ya entendí que tú no me vas a sacar, sino que un propósito tenés en mi vida para que esté pasando esto. ¿Está entendiendo? Un propósito. Y tú me creaste. Tú sabes cuánto puedo aguantar. Y cuando ya no pueda, yo sé que tú me vas a dar la salida. Pero lo que yo sé, Señor, que en medio de todo esto, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. En este ayuno, hermano, su espíritu se está fortaleciendo y su carne se está debilitando. Pablo tenía un aguijón en la carne. Dice: 3 veces le he pedido a Dios